Muy bien, continuando aquí en nuestra tele internacional, un programa muy especial, Cata. La semana pasada pues fue triste para Colombia, especialmente para nuestra televisión y también para la internacional, porque se nos fue un genio, definitivamente creador de las novelas que diría yo de mayor referencia en nuestro país. Todas han sido muy buenas, pero si hay novelas que dejó precisamente como un legado Fernando Gaitán, ha sido las que él escribió durante mucho tiempo y en cierta manera estuvo dentro del trabajo de televisión. Pero hoy queremos, más que un homenaje, tener algunos recordatorios, algunos detalles bonitos, anécdotas que Fernando tuvo a lo largo de toda su carrera. Y qué mejor que tener un periodista especializado en el tema de novelas, amigo y familiar de la casa, periodista que lo queremos muchísimo, que es Carlitos Ochoa, que desde Bogotá la recibimos primero de todo con un abrazo aquí en Trendeando. Carlitos, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? Hola Hernán, Catalina, qué bueno saludarlos. Estoy muy triste, de verdad, con esta noticia de la muerte de Fernando Gaitán, que fue tan importante en estos días en Colombia. Lastimosamente se nos fue este gran maestro, la pluma de tantas telenovelas, tantas historias. Internacionalmente lo conocimos pues por Café, por Betty, pero hizo muchas producciones más en Colombia. Hizo la tercera etapa de Azúcar de 1989, también hizo la segunda etapa de la serie Hombres, hizo La Fuerza del Poder, hizo Laura, por favor, también Carolina Barrantes, muchas telenovelas. Carlos, tú que además de ser un gran periodista, eres un coleccionista desde hace muchísimos años y le sigues la pista a esos personajes que admiras tanto, y uno de ellos, sin duda alguna, es Fernando Gaitán. ¿Cuáles fueron esos inicios que tú recuerdas? Tengo que decir personalmente que lo referencio por Café. Puede ser tal vez uno de lo que yo recuerdo de lo primero que tal vez pudo haber hecho Fernando, pero tú con toda seguridad sí te sabes toda la historia. ¿Cómo fueron los inicios en este mundo de la televisión de Fernando Gaitán? Mira, Fernando Gaitán comenzó a escribir, fue pupilo de Bernardo Romero, el gran libretista. Él empezó a hacer todas estas historias, empezó a hacer como colaboraciones, como te contaba, segundas partes, hasta que ya se fue metiendo en el negocio y creyeron en su trabajo, en sus libretos, y fueron dándole responsabilidades de grandes proyectos. Yo la oportunidad que tuve, la primera, yo fui extra de Yo Soy Betty la Fea. Cuando yo vivía en Medellín, vine acá a Bogotá con los premios Hétores, unos premios que se realizaban en Medellín muy famosos. Yo vine a Bogotá y participé en la novela. Los actores estaban a punto de grabar y yo no entendía por qué no empezaban a grabar. Resulta que había Jorge Enrique Cabello con los libretos en papel, los mandaba Fernando Gaitán por fax. Resulta que en ese momento no había internet y Fernando Gaitán esperaba que llegara el momento del rating del día anterior para mirar qué personaje, qué momento tenía buena audiencia para él escribirle más a ese personaje. Entonces era muy llamativo porque esperaban hasta el momento de la grabación, los actores tenían que esperar, el capítulo se emitía esa misma noche y ellos tenían que aprenderse los libretos rápidamente, las escenas, correr a edición y el capítulo salir en la noche. Claro. Carlitos, tengo una inquietud. Tú que conoces muy bien el tema de las novelas, Fernando llega en un momento muy interesante de la televisión colombiana después de grandes libretistas que tuvo nuestra televisión por la época de la década de los 80. Y te hablo del caso puntual de Julio Jiménez, de Marta Bosio, de Bernardo Romero, que venían haciendo unas novelas muy especiales y eran, digamos, los reyes del rating, especialmente Julio Jiménez. ¿En qué momento llega Fernando, dentro de toda la historia de los libretistas, a volverse ese gran referente cuando se catapulta con Betty la Fea? Pues mira, Fernando Gaitán, como les contaba, había hecho estas novelas, estas segundas partes de grandes éxitos y grandes historias, como fue Azúcar del 89, y lo que pasaba es que estos libretistas dejaron sus proyectos empezados, que dedicarse a otros proyectos. Entonces lo que pasó fue que cogió la novela del Azúcar del 89 de la tercera parte y empezó a demostrar su trabajo. También cuando fue Hombres, su amiga Mónica Agudelo, que falleció, que ella tuvo que irse a otro proyecto y entonces él llegó a reemplazarla. Recordemos que Hombres era una historia de la bolsa de valores protagonizada por Margarita Rosa de Francisco, y Margarita decidió también salir del proyecto y llegó a Cristina Gainer a reemplazar a Margarita, y también su amigo Fernando Gaitán reemplazó a Mónica en los libretos. Ahí es cuando empiezan a darle ese tipo de oportunidades a él. Ya llegan más historias, pues La Fuerza del Poder, como les contaba. Carolina Barrantes fue la primera telenovela que se emitió ya en el canal RCN como canal privado. Entonces es muy... que ahí es una historia distinta, donde era una mujer que se miraba en los espejos, se quebraban los espejos cuando ella los miraba y fue inseminada artificialmente.
Entonces, esos inicios de Fernando Gaitán que muy pocas personas conocen. Claro. Una creatividad prodigiosa, sin duda alguna, pero tú que tuviste la oportunidad de trabajar con él, nos contaste sobre tu papel extra en Betty la Fea y demás. ¿A qué le atribuyes esos éxito tras éxito? ¿Él en qué se inspiraba? La cotidianidad de cada persona. ¿Qué hacía para nutrir todas esas imágenes y todas esas historias que finalmente cautivaban noche a noche en las pantallas colombianas? Mira, Fernando Gaitán era una persona que leía muy bien a las mujeres, miraba cómo son las veía cómo viven, qué les gusta, las necesidades, los miedos. Si vemos, por ejemplo, Café con Aroma de Mujer, es una mujer luchadora, emprendedora, como tantas paisas que salen adelante. Esta era una mujer recolectora de café que después se vuelve la subgerente de una empresa que era Café Export, que es una empresa muy importante de la región. Pero de todas formas lo que él planteaba era eso, mostrar a las mujeres como son en la vida real. Después vemos a una secretaria, cuando creó Betty la Fea, un ejecutivo del canal RCN, tenía una secretaria, la despidió y después era desesperado porque quería a su secretaria. Entonces Fernando se inspiró en esto para empezar a crear todas estas historias. Él miraba, era como una esponja, absorbía muy bien la gente, lo que miraba. Era un hombre muy callado, pero muy analítico. Claro. Miraba muy bien a la gente, cómo se comportaba, lo que decía, iba mirando exactamente sus comentarios, sus diálogos y los iba plasmando en sus diferentes personajes. Claro. Entonces cuando tú ves, por ejemplo, Hasta que la plata nos separe, muestra a otra mujer que era la doctora Maldonado, una mujer dura, fuerte, como hay muchas ejecutivas modernas ahora, que las mujeres que ahora están en el poder en cargos ejecutivos importantes deben comportarse así. Entonces era pues, muy interesante la forma como trabajaba en sus libretos y en sus escritos, y creo que esa es la forma en que se inspiraba. Claro, Carlitos, pues sí, evidentemente Fernando ha dejado un legado maravilloso en nuestra televisión, como decían también de pronto sus compañeros de trabajo, los actores, las actrices, los muchachos detrás de cámaras, que indudablemente Gaitán no ha muerto, quedará siempre en la memoria de las personas y sobre todo con esos símbolos y esos grandes ídolos de nuestra televisión, como el caso de Betty y todos esos personajes. Vamos a invitarte para que en instantes, cuando regresemos contigo, desde Bogotá, por supuesto, nos hables un poco del último presente de Fernando, los últimos días en donde tuviste también tú un poco de participación, porque Fernando no paraba, ni personal ni profesionalmente, siempre era un hombre proactivo que estaba inventando cosas, no se quedaba quieto hasta el punto que mira que la vida lo cogió literalmente trabajando y la muerte lo recibió también en lo que a él le gustaba, que era en acción. Pero será en instantes cuando regresemos contigo desde Bogotá, Carlitos, aquí a Trendiando, que tiene mucho más en el día de hoy. Continuamos por nuestra tele internacional, ya saben ustedes, de lunes a viernes, 6 de la tarde, hora del este, hora Colombia, repetición al día siguiente al mediodía. Catalina Roballo y Hernán Orjuela en compañía hoy de un gran periodista colombiano de la familia RCN, que es Carlitos Ochoa, que nos está hablando un poco sobre la historia. Tendremos que tener muchos capítulos para hablar de toda la historia de Fernando Gaitán. Pero qué bueno recrear un poco las anécdotas de Carlos, que es una persona experta no solamente en novelas, sino un gran periodista también del entretenimiento. Muy bien, Carlitos, quedamos entonces hablando un poco sobre el presente y el futuro de lo que finalmente dejó en los proyectos Fernando, ¿no, Cata? Exacto. Carlos, nosotros tenemos una pregunta porque finalmente por los medios de comunicación expresaron la causa de la muerte de Fernando, que ha sido un infarto, pero también otro tipo de especulaciones sobre que no se cuidaba mucho en su salud, que fumaba más de la cuenta. ¿Qué nos puedes decir tú sobre el tema? ¿Él realmente de qué murió y si tú sabes cuáles fueron las causas? Mira, antes que todo les quiero contar que la parte inicial, cuando él escribía Betty la Fea, él vivía muy estresado porque tenía que responder por todos los libretos. Entonces él vivía en constante tensión porque tenía que entregar, como les contaba, a contrarreloj los libretos, y no tenía vida. Cada vez que se metía en un proyecto, estaba todo el tiempo preparado para estar como mucha adrenalina. Entonces su salud también se enfrentaba a eso, a todo el tiempo tener presión. Estaba entregando varios proyectos, como ustedes saben, él era el vicepresidente de contenido del canal RCN hasta hace poco tiempo,
Entonces vivía esta última etapa con todas estas responsabilidades. Sí tenía excesos, algunas oportunidades, pero había cambiado esto, estaba haciendo dieta, estaba trotando. Lo que me cuentan personas cercanas a él es que ese mismo día había estado trotando, había estado comiendo comida saludable, se estaba preparando para como estar en un estilo de vida mucho mejor. Y lastimosamente ahí fue cuando regresó a su apartamento en el norte de Bogotá, fue cuando lastimosamente le dio un infarto fulminante. Su familia trató de ayudarlo, lo llevaron como pudieron en un carro particular hasta la clínica del Country, lo llevaron y ya fue muy difícil, 10 minutos estuvieron reanimándolo, pero lastimosamente no lo pudieron salvar. Claro. Carlos, tengo una inquietud. Las personas, y sobre todo tú que estuvieron tan de cerca, Fernando, yo tuve la oportunidad y el orgullo y el honor de conocerlo, pero muy colateralmente. Él tenía algo muy especial que era saber diferenciar entre su trabajo cuando hacía los libretos y exigía, digamos, de alguna manera u otra a directores, a talentos y demás, y otra, el Fernando Gaitán amigo, que era el mompa de los actores, el mompa de los camarógrafos, y digamos que eso era parte de su secreto a gritos, y eso, digamos, que embarga mucho la tristeza de alguien que parte con esa simpatía y esa alegría que dejó en todos ustedes, especialmente, ¿verdad? Sí, lastimosamente se va una persona que escuchaba mucho. Tengo una anécdota con él, por ejemplo, él me llamó a la oficina una vez y me dijo, necesito adaptar a Colombia una telenovela de México. Pasó un listado desde A a la Z y tenía que responderle de qué se trataba cada una de las telenovelas. Por ejemplo, A, Alcanzar a una estrella, mujer fea que se enamora de su cantante favorito. B, Baila contigo, novela de rock and roll. Y así, y me escuchó hasta la última telenovela. Era una persona que escuchaba, que valoraba a los demás, era muy paciente, era muy buen padre, todo el tiempo estaba escuchando a los demás. En las reuniones, él recibía proyectos, hacía parte de las reuniones, de las grandes juntas y comités. Él escuchaba a las personas, les daba oportunidad. Las puertas de su oficina siempre estaban abiertas. Existen clubes de fans, por ejemplo, de Betty la Fea en Argentina, en México, en España. Yo siempre llegaba a su oficina, le tocaba la puerta y le decía, Fernando, lo quieren saludar las fanáticas de Argentina. Y él salía, se tomaba fotos con ellas les contaba como qué significaba para él esto. Incluso hay muchos momentos de niñas disfrazadas de Betty, llegaban a saludarlo a su oficina, él siempre tenía toda la disposición. Y el momento incluso recuerdo que él casi no utilizaba el celular para los contactos, pedía a la gente que le mandaran siempre un mail y lo respondía a todos. Eso sí, recuerdo muy bien que respondía a todos los correos. Y era muy interesante porque me escuchaba hablar, hablábamos de fracasos de novelas, de éxitos, me preguntaba qué novela me estaba viendo, abría las puertas de su apartamento en el norte de Bogotá cada vez que teníamos un estreno o un lanzamiento y siempre había un banquete gigante, ponía muchísima comida para que todos los que estábamos ahí, los actores de las novelas, disfrutáramos viendo ese primer capítulo. Y lo vivía con mucha emoción, tenía un proyector grande en su casa donde proyectaba el primer capítulo de la novela y definitivamente era increíble. Entonces, claro. Una persona que mira, Carlitos, que yo conocí una faceta muy interesante de Fernando, que entre otras siempre me causaba mucha curiosidad porque más que como negocio, lo hacía más como para compartir la parte bohemia con sus amigos. Y él fue uno de los socios del sitio. Claro. Que fue junto con Morris y con Santiago, fueron parte integral del posicionamiento de un sitio muy importante nocturno en Bogotá. Luego estuvo en otro sitio por la calle en la 92, donde él se metió también a ser empresario. Posteriormente quiso hacer en otro sitio que se llama Salamandra un proyecto que era, digamos, ambiguo entre un sitio nocturno, pero también una escuela de teatro. Correcto. Él siempre estuvo muy inquieto, ¿no? Él no solamente se quedaba con los temas de la televisión, sino le gustaba compartir mucho eso. Pero bueno, entremos en materia con respecto al tema del presente que dejó Fernando, Carlitos, porque hasta donde tenemos entendido ya está a puertas de salir o lanzarse la versión de Betty en... La Fea en Nueva York, que es una producción que se está haciendo aquí en Telemundo. Sí, y tengo entendido que otros proyectos que con otros canales, otras productoras, ya estaban en el curso o en el camino con Fernando, Carlos. Sí, claro, mira, yo había hablado con él, una anécdota personal, le decía, Fernando, ya quiero ver una novela suya, que tiene por ahí en el bolsillo, cuénteme, y me decía, hay una novela que se llamaba Profesión Bruja, y él me hablaba que era una mujer como que tenía poderes, y él quería como resaltar esa historia, incluso estuvo como en el tintero para realizarse, pero decidieron poner No olvidarás mi nombre, que es una novela, una idea de él, por aquí les tengo en mi parte de mi colección de novelas,
Este es el afiche del brochure de No olvidarás mi nombre, que fue el último proyecto de Fernando Gaitán, donde también está Ana María Orozco, aquí en un papel dramático, que la puso acá, la vemos en el afiche central de la novela. Y entonces resulta que había este proyecto, también hay otro proyecto que se llamaba, que es de Betty New York, que lo escribió, que también se lanza, y otro proyecto que se llama Yo no soy Méndez. Este proyecto se iba a hacer con una alianza, firmó un contrato con Sony hace poco y resulta que no se pudo realizar. Era una coproducción de Sony con RCN y no se pudo realizar, lastimosamente. Entonces estos proyectos no sabemos a ciencia cierta si quedaron muy avanzados, ya estaba la idea original escrita, el proceso está ahí, están las ideas, están todos, pero los primeros libretos no sabemos hasta cuándo terminó, porque como sabemos, el último día, cuando murió, él estaba escribiendo precisamente. Entonces, pues yo tuve la oportunidad de verlo el viernes pasado, en el estreno de Betty la Fea en teatro, segunda temporada. Por aquí está, este es el programa de mano de Betty la Fea en teatro. Entonces, cuando uno va al teatro, ve, y aquí están los actores, es el elenco original. Esta obra ha recorrido muchos países de Centroamérica, de Colombia, y visitará Estados Unidos próximamente. Y resulta que Fernando también escribió para Gaitán, para teatro esta obra. Y él estaba en la rueda de prensa, él estaba sentado entre el público, Natalia Ramírez le dio un aplauso para él. Él subió a la rueda de prensa que se hizo al final de este primer día de obra y para el estreno, y él habló. De hecho, yo hice un en vivo desde ese lugar. Él estaba hablando de que se pensó hacer una película sobre Betty la Fea. Wow. Se pensó incluso una tercera parte de Betty la Fea, porque recuerden que ya existió de Comoda. Por acá está el afiche de Comoda. Este es el afiche oficial con todo el elenco de Comoda, que fue la segunda parte que se hizo, que era pensada específicamente para hacerla en Estados Unidos. Y aquí es como ya Betty está linda y tiene su hija. Claro. Entonces, esta es la segunda parte. En todos estos proyectos, Gaitán decía, pues, en esta rueda de prensa, él decía que estaba muy contento de todo lo que le había pasado, el balance de haber reunido después de 20 años, porque se cumplen 20 años después del estreno de Betty la Fea, estar en teatro con todo el elenco original, y todo el mundo lo aplaudió. De hecho, tuve la oportunidad de hablarle, preguntarle cómo estaba, me contó que estaba escribiendo estos proyectos, me preocupaba mucho por el canal, por los nuevos proyectos del canal RCN, que cómo estaba toda la producción, y pues, lo vi muy bien de salud, lo vi muy contento, y bueno, esto es lo que estaba haciendo él en este momento. Ay, claro, mira que este fin de semana, pues indudablemente después de la misa y de la congregación que hubo dentro de todo el entorno al velorio, de los homenajes que se han hecho, que entre otras tú me corroborarás un poco, Carlitos, creo que hay un homenaje que se hicieron en varios de los teatros en Bogotá, donde Fernando tuvo la participación directa o indirecta. La pregunta puede sonar un poco obvia, pero mira, si tú me dices personalmente, viendo un poco las noticias de todas las personas que fueron entrevistadas del elenco, de sus amigos, de sus allegados, me conmovió profundamente personas que realmente lo llevaban muy dentro de su corazón, y uno de los que pongo a colación es al expresidente del canal RCN, a Gabriel Reyes, cómo realmente él se quiebra al hablar no de ese personaje de la televisión, sino de ese amigo entrañable. ¿Sientes o sentiste muy cerca gente que realmente el corazón lo tuviera demasiado arrugado, más que otras personas, alguno en particular o alguna en particular, Carlos? Sí, pues estuve en la funeraria acompañándolos. Un momento muy difícil, muy duro ver a todos estos actores que siempre vemos riéndose en Betty la Fea, Alejandra Borrero, que estuvo con él en Café con Aroma de Mujer, llorando, desconsolados, Ana María Orozco. Tuve la oportunidad de decirle pues, que le diera gracias a Dios, porque Fernando la había hecho famosa mundialmente. Ella obviamente lo sabe, ella le da gracias también a Dios, y era muy triste. Todos se abrazaban, compartían sus momentos, como que a lo película, como se dice, llegan esas imágenes de esos momentos cuando estaban escribiendo, cuando estaban hablando con él, cuando empezaban las escenas, cuando los visitaban en el set. Fue muy triste los homenajes. Se hizo una misa en Bogotá, en el Gimnasio Moderno. También se realizó un homenaje en Betty en teatro, en esa obra, ya después de su muerte. Todos simplemente son aplausos, claro, aplausos de agradecimiento para una persona que se fue y nos deja tantas historias, con ganas de más. Lastimosamente pues vimos a la cucuchurra, Marta Isabel Bolaños también estaba muy mal. Marcela Posada, la jirafa, me decía que no alcanzaban a imaginarse lo
que pasó, fue un momento muy sorpresivo. Ella se estaba lavando ropa en su casa, la llaman de un medio de comunicación en Colombia, le dan la noticia y le preguntan en vivo cómo se siente con la muerte de él. No tenían ni idea. Entonces todo increíble, esto, sí. Nos cogió a todos muy de sorpresa, Carlitos, pero bueno, solamente nos queda decir que descanse en paz, que a través de este programa una vez más queremos decirle a sus familiares, a sus allegados, a sus amigos, nuestras más sinceras condolencias. Lo tendremos siempre en el corazón a ese Fernando Gaitán que tanta diversión, que tanto le dio gratitud al país durante toda su existencia profesional y personal. A ti, Carlitos, muchas gracias, de verdad, como siempre, muy productivo, muy instructivo todo lo que nos enseñas a través de las novelas, de las historias y por supuesto de Fernando. Carlitos, ¿sigues con tu canal de YouTube y con todas tus historias de novelas, viejo? Cuéntale un poco a la gente rápidamente antes de irnos, ¿cómo andan tus proyectos asociados a tus contenidos? Mira, tengo mi canal de YouTube que se llama Carlos Ochoa y sus novelas. Ahí pueden encontrar todas las telenovelas colombianas, mexicanas y latinas, descripción, sinopsis, curiosidades, datos, detrás de cámaras, anécdotas. Ha sido muy bonito la respuesta de la gente, en mis redes sociales también momentos de nostalgia, esa novela que las hizo enamorarse cuando se estaban casando o cuando no pudieron ver un capítulo. Lo que yo hago es recordarle cosas de cómo era el vestuario, datos, curiosidades. Como pueden ver, aquí tengo mi colección llena de recuerdos de Betty la Fea. La gran colección de Carlos. Dedicado, mira eso. Que pueden encontrar en mi blog, fotografías inéditas. Este es el metro de Hugo Lombardi, por ejemplo. Que se dice es mejor ser lindo que feo, Hugo Lombardi. Y todo eso lo pueden encontrar en mi blog, en mi canal de YouTube, los discos de las novelas, las bandas sonoras, los mejores besos, cachetadas, mechoneadas. Mejor dicho, todo. Hombre, Carlitos, pues gracias de verdad. Te robamos un rato de tu tiempo que obviamente en este momento pues, está dedicado a temas también del canal. Esperamos verte muy pronto, bien sea aquí en Miami, en Misión y Bahía, que te esperamos con todos los brazos abiertos. Y gracias por compartir. Y ya sabes, por nuestra tele internacional tienes también esta casa, esta oportunidad para que también nos cuentes el día a día de las novelas, de todas las producciones. Un abrazo, Carlitos, grande. Chao, gracias. Por recordar al maestro Fernando Gaitán. Gracias a ti, un abrazo, Carlitos.